Bueno, cuando grabamos la nota con el padre Pepe Di Paola, yo lo que le dije fue lo siguiente. Bueno, le pregunté, entre otras cosas, si lo había ido a ver a Francisco en el Vaticano, me dijo que sí. Yo le decía, la opción por los pobres del Papa Francisco, cuando era Bergoglio, también estaba presente, ¿eh? Y en ese sentido quería que me cuente un poco la experiencia que tuvo él en su relación de cura villero con quien era arzobispo en ese momento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo que nos decía. En el año 97 Bergoglio comienza a ser vicario de Buenos Aires, vicario general, y yo empiezo en la Villa 21. Así que casi todo el tiempo de estar juntos trabajando en algo que a él le interesaba mucho, como las villas, y bueno, nos dio un contacto fluido, permanente, ¿no? Ahora, esto es importante resaltarlo. Francisco siempre tuvo una opción por los pobres. Sí, mira, tío, yo no me canso de decir que hasta el año 2001, 2002, en las villas de Capital Federal experimentábamos que no existíamos. O sea, la realidad era que no había interés de parte de la sociedad. La sociedad en general decía que se maten entre ellos cuando uno comentaba a lo mejor que había pasado algo. Después de la crisis es como que el país cambió, ¿no? Pero antes de ese 2001, la persona importante, por ahí decir, entre comillas, o reconocida socialmente en la ciudad de Buenos Aires, que caminaba a la villa era Bergoglio. O sea, Bergoglio siempre caminó la villa desde que fue obispo y visitaba espontáneamente como que iba a una fiesta patronal o a cualquier acontecimiento que en épocas en donde el Estado también estaba más ausente, apostaba a cualquier tipo de trabajo que hacíamos nosotros, tanto de prevención como de recuperación. Entonces, éramos 10 curas en las villas y de pronto en unos años pasamos a ser 20. Y no es una época en donde hay menos curas que antes. Parroquias que antes tenían 4 o 3 curas y las villas tenían uno solo, fue al revés. Esas parroquias empezaron a tener 1 o 2 y las villas 3 o 4. Entonces, él realmente se comprometió muchísimo en estar presente en las villas, acompañar el pensamiento nuestro, las acciones nuestras, siempre muy respetuoso, no nos decía, tienen que hacer esto, hagan aquello, más bien quería que surgiera del propio equipo, ¿no? Entonces, realmente algo que nos sorprendió, como no lo conocíamos a Bergoglio. Bergoglio es un jesuita que en nuestra época de seminario estaba en Córdoba, él, y no teníamos puntos de contacto. Pero nos sorprendió realmente su compromiso con los pobres. ¿Y cuántos años lleva trabajando en la villa? Y yo empecé en el 96 atendiendo a los jóvenes y los niños de Ciudad Oculta, ahí en barrio de Mataderos. Y después en el 97 ya de párroco en la Villa 21, que es donde estuve más tiempo. Y después me tuve que ir a otro lugar, así por el tema de amenazas que podían perturbar la vida de los que me rodeaban, ¿no? Claro. Que estábamos trabajando bien, teníamos un equipo muy lindo, trabajando sobre todo en la recuperación de los chicos del Paco. Entonces no quería descomprimir. Entonces hablé con Bergoglio y le dije, me parece, jefe, que es mejor que me vaya, le dije. Y él al principio no lo veía. Pero bueno, tuvimos algunas charlas y yo preferí tomar un tiempo para descomprimir la situación. Y fue bueno, porque el equipo siguió trabajando, siguió haciendo las cosas, inclusive fue progresando en muchas cosas. Y bueno, para mí también fue conocer una realidad diferente, que era la vida rural, el trabajo en el campo, las escuelas rurales, bueno, un trabajo de iglesia muy lindo en Campo Gallo, en Santiago del Estero. Y ahora volví a lo que es mi vocación, mi carisma, que es estar en la villa. Trabajar en la villa. Ahora, es muy interesante lo que usted dice. Antes del 2001, la gente no sabía lo de la Villa 21. A ver, estaban invisibilizados. Sí. Eran como ausentes. Después del 2001, que viene esta crisis económica enorme, se visibilizan a través de los cortes de ruta, de los reclamos sociales. Ahí comenzamos a ver personas que estaban sometidos a una situación de miseria extrema. Sí, yo creo que también era una especie de modo de vida, ¿no? Es decir, que las villas, mientras estuvieran en un rincón de la ciudad,
y también un concepto, como que no eran sujetos de derecho por estar ocupando un lugar que no les pertenecía. Entonces había todo un concepto bastante, no sé, gorila, no sé cómo decir, sobre la vida del pobre y su derecho a vivir en la ciudad. Parecía que los pobres no podían vivir en la ciudad de Buenos Aires, tenían que vivir fuera, extramuros, ¿no? Y de pronto se pasó de un concepto, empezó a meterse el concepto de urbanización, que fue un progreso, pasó de erradicación a urbanización. A los curas de las villas nos parecía interesante, pero después, como el Estado no hizo nada en esos años, y los villeros hicieron su propio barrio, hicieron su capilla, sus calles, sus cloacas, todo, entonces dijimos, hay que apostar a la integración. Entonces, cuando hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires, hicimos un documento que se llama Integración Urbana, que era, los villeros son porteños también. Entonces, ¿cómo hacemos que las villas se integren al resto de los barrios y los barrios a las villas? Y bueno, se lo presentamos a los equipos de Firmus y de Macri, que eran los candidatos al balotaje, ahí, como jefe de gobierno, para que tengan una mirada diferente, porque nosotros vivíamos dentro de la villa. Y entonces lo queríamos hacer como un aporte para ellos, más allá de quien ganara. Y porque el observatorio nuestro no partía de afuera, ni de encuestas, no. Era el vivir todos los días con la gente de la villa. Claro. Entonces le podíamos aportar una mirada diferente. Y bueno, creo que se han dicho cosas interesantes que tenían que ver con este equipo de curas que vivíamos dentro de la ciudad, ¿no? Ahora, es evidente que usted habrá visto que también en las villas creció la capacidad de autogestión a partir de esa crisis, ¿no es cierto? Sí, porque hay una resocialización, hay una conciencia clasista, si me permite el término, donde la gente se da cuenta que estaba fuera del sistema y que se tenía que organizar. Sí. De hecho, decíamos, el verdadero urbanizador en las villas de Capital fue el villero. El villero. Porque la autogestión, sí, la organización social. Si el Estado hubiese acompañado un poco, hoy día hay muchos problemas que tiene la villa que no las tendría. Porque, supongamos, un loteo, las calles, todo lo que significa una pequeña planificación, ¿no? Aunque sea eso, haría que hoy las villas no tuvieran los problemas que tienen, ni los que tuvo que pasar durante todas estas décadas, ¿no? Entonces, acompañar con acciones bien concretas, de decir, loteamos, hacemos todo trabajo de infraestructura de un barrio, y después que hagan sus casas, ¿no? Hubiera sido algo muy interesante y hoy no tendríamos las dificultades que pueden tener las villas. Y tal vez la explicación está en lo que usted decía antes. A ver, había un preconcepto. Los seres humanos vivimos en las ciudades. Claro. Los que despreciamos, que son menos humanos, tienen menos dignidad, entonces no viven en ciudad. Entonces, si no urbanizo, los sigo dejando en el mismo lugar. Y fíjate urbanizo es como integrarlo, que es lo que ustedes le están pidiendo al Estado. En la época militar, el término de radical era sacarlo de la ciudad, ir a otro distrito, ¿no? Entonces, ese concepto es bien claro en esa época, pero después se sigue manteniendo. O sea, pensar que solamente fue un pensamiento de la época de la dictadura es una equivocación, porque después, retomada la democracia, lamentablemente mucha gente en el inconsciente pensaba de la misma manera. Padre, ¿cuál es el rol que cumple la Iglesia a través suyo y de los otros curas en estos lugares? Yo creo que es nosotros lo heredamos. Yo siempre digo que la mejor herencia que tenemos los curas villeros es vivir dentro de la villa. Más allá de pensamientos, de que un cura puede trabajar de una forma o de otra, el vivir dentro de la villa te permite estar en relación a la gente. Por ejemplo, vos sabés que en tu villa falta agua o hay problemas de luz y los compartís. Me pasó ahora en San Martín, donde estoy en la Villa Carcova, y hubo una inundación y una señora me dice, padre, ¿qué va a hacer la iglesia para ayudarnos? Yo le hice llegarlo. Digo, mira, en principio me inundé igual que vos, así después vamos a ver qué hacemos. Y después me vino a decir, la verdad que tiene razón, no lo había visto eso. Entonces creo que el compartir con ellos te da la posibilidad de entenderte y de que seas realmente un aporte
desde la iglesia. Y creo que también las capillas han cumplido, al menos en la ciudad de Buenos Aires, las capillas de la villa, con este rol de participación. No olvidemos que la gente que va a las villas son de Paraguay, de Bolivia o del interior del país, que es gente religiosa, que tiene valores espirituales muy profundos. Y el lugar de encuentro fue la capilla siempre. Claro. Entonces, bueno, la capilla se convirtió siempre en el centro barrial, ¿no? A ver, es muy interesante este concepto. La iglesia le pide a los sacerdotes ser hombres entre los hombres, Claro. entre los hombres. Exacto. No que miran como si el hombre, el prójimo estuviera lejos. Son parte. Exacto. ¿no? Ahora, es evidente, también la iglesia dice que hay que liberarlos de las tinieblas. Y las tinieblas en las villas son el paco, Sí. el hambre, la prostitución. Sí, hay realidades que se ven más crudamente en la villa, ¿no? Porque por ahí todas esas cosas están presentes en toda la sociedad argentina. Lamentablemente, pero en este último tiempo también en algunas cosas se ha progresado. Y creo que el desafío en las villas es, como se ve tan como una herida abierta, ¿no? Porque ves a los chicos que están en una esquina y no tienen de dónde agarrarse, no estudian, no trabajan, están ahí y pues no tienen la contención familiar o que la posición social le puede dar a... Entonces, bueno, el tema del impacto en todas las representaciones juveniles de las villas, de la droga y de la violencia es mucho más fuerte, ¿no? Y realmente es lo que tratamos de trabajar nosotros. Para nosotros el gran desafío de estos últimos tiempos y donde se puso así como el ojo en la cuestión pastoral, tuvo que ver con la prevención y con la recuperación, pero sobre todo con la prevención, es decir, lleguemos antes que la oferta que lo puede dañar de por vida a un chico. Y bueno, en esto de contagiar valores, ideales, que lo puede hacer solamente la sociedad civil, no solamente el Estado. Así que decimos, bueno, el Estado tiene un rol, lo tiene que cumplir, seguro. Pero la sociedad civil y la iglesia tienen un rol muy importante. La iglesia tiene un plus, que es lo espiritual, que no lo tiene otro. Entonces es importante que una parroquia hoy día se rediseñe y que dé respuesta a los problemas de hoy, ¿no? Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer ese ejercicio para dentro de la iglesia y decir, bueno, no, tenemos que tener una parroquia realmente a la altura de los problemas de hoy, de estos chicos, de estos jóvenes. Bueno, de los barrios marginales, ¿no? Me encanta a mí el término que se utiliza la iglesia, que como católico uno ya lo tiene internalizado, esto de que la iglesia es experta en humanidad. Exacto. Esto de devolverle la dignidad, construir al ser humano a través de los valores, para que con esos valores le ponga una valla a todo lo que son las miserias humanas, ¿no? Mira, el aporte que puede hacer la iglesia es fundamental, es valioso, yo me convenzo cada vez más. Nosotros hemos demostrado que la fe puede motorizar los cambios y puede transformar no solamente la vida personal, sino la vida colectiva. Y creo que a veces tenemos que volver a tomar conciencia de eso, los religiosos, porque muchas de las cosas que los chicos tienen hoy día en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una escuela que se le ofrece, un oficio que se le ofrece, lo van a poder sostener en la medida en que tengan un apoyo espiritual profundo. A nosotros nos pasó de trabajar mucho esto en la Villa 21 y son muchísimos los chicos que hoy van a la escuela, que hoy terminaron un terciario, que están aprendiendo un oficio, que han formado una familia con valores. O sea, este trabajo requiere de un aporte espiritual que es el que tenemos que dar nosotros, ¿no? Y es un aporte espiritual bien concreto, bien práctico, no es un escapismo, tiene que ver con lo más importante del ser humano. Claro, a ver, lo que usted está diciendo, cuando ustedes construyen al ser humano en su dignidad, en su religiosidad, en su reconocimiento a Dios, a partir de esos valores, él se construye y construye una sociedad mejor. Exacto. O sea, el aporte que están haciendo es un aporte cualitativo. Sin lugar a dudas, yo creo que... Ahora, qué interesante, porque esto a veces no se sabe cómo medir. Si ustedes no lo cuentan en los medios, nosotros no sabríamos medir el impacto del trabajo de la iglesia, porque muchos pueden pensar que esto lo hacen ustedes para satisfacer como una necesidad más bien egoísta, ¿no? Que no claro. tiene... Sí, en el fondo,
nosotros tratamos de cumplir el Evangelio, ¿no? A veces, Sí. hace poco, una crítica decía que éramos paternalistas, ¿no? Y realmente la crítica venía de gente que más bien está lejos de la realidad, o sea, no comparten el día a día con los pobres y más bien nosotros lo que hacemos es acompañar los distintos momentos. Por eso te decía, los desafíos de Mujica eran uno, los desafíos que tuvo cuando murió Mujica y vino la dictadura fueron otros. Cuando se retomó la democracia y se repoblaron las villas hubo otro. El nuestro es este. Entonces, si paternalismo significa tratar de devolver a los chicos la posibilidad, de darle la esperanza, de poder encauzarlos en un camino que retomen el sentido de la vida, Sí. ¿no? Porque, bueno, entonces puede ser. Yo creo que en general esas críticas vienen de gente que vive muy cómoda y que lo hace desde su ideología y para nosotros lo más importante es ver al villero bien, desarrollando sus capacidades y siendo él el que hace el barrio, ¿no? Y bueno, esa es nuestra tarea, ¿no? Claro, a ver, es no sacarlo del mundo, sino que siga perteneciendo al mundo, pero sacarlo del mal. ¿Bien? Entonces, reconstruir sus habilidades, su dignidad humana, su conciencia de ser humano, su religiosidad, todo esto lo potencia Sí. y lo recupera. Vos fíjate el impacto del oratorio salesiano, el oratorio de Don Bosco, el Baldoco en Turín, con Sí. las barriadas pobres, o sea, es dar la oportunidad y no estar en discusiones bizantinas que muchas veces pasa en los ambientes así universitarios, ¿no? Entonces, realmente una solución concreta en donde después cada chico habrá hecho su camino y después realmente hoy día podemos decir que Don Bosco es un maestro para todos nosotros, ¿no? Bueno, Porque no hacemos más que repetir las sí, cosas de Don Bosco. Yo soy salesiano, así que soy Bueno, fanático de Don Bosco. yo también. No soy salesiano, pero lo tengo realmente como el guía espiritual, ¿no? Sí. Y creo que Don Bosco marca un camino y realmente cuántos chicos en el mundo le han encontrado sentido a la vida, han podido organizar su familia, han podido tener sueños, ideales, jugarse, por eso gracias a ese Baldoco que nació en Turín. Y vos decís, en un barrio humilde, ¿no? En una zona en donde las carencias eran grandes. Sí. Ahora, padre, uno puede pensar que cuando la Iglesia trabaja así, trabaja sobre las consecuencias y no sobre las causas que son los modelos económicos excluyentes. Es evidente que hay una necesidad de participación en los grandes debates y en la acción concreta como hacen ustedes, ¿no? Sí, Y me parece por ahí a la Iglesia le relación. falta un poco lo otro, discutirla, estar donde se producen las causas, donde se deciden los modelos económicos. Yo creo que tiene una mirada crítica a la Iglesia, lo que pasa es que no es escuchada. O sea, la doctrina social de la Iglesia es clara y marca rumbos y ha criticado fuertemente el capitalismo, ha criticado fuertemente el marxismo en su momento y bueno, muchas veces no se escuchó y los que han profundizado uno u otro no escucharon a la Iglesia y después le reclamaban a la Iglesia. Pero digo, me parece que la Iglesia tiene una palabra clara y precisa en esto. Quizá los cristianos, todos nosotros tenemos que sí debatirlo entre nosotros para poder tener más conciencia de las grandes enseñanzas de la doctrina social, ¿no? ¿Lo fue a ver a Francisco? Fui en agosto, En agosto. sí. Ah, Así que estuve con él y estuvimos tomando mate bien. y charlando. Así Fue fantástico cuando cumplió los 77 años que invitó, bueno, dio una misa con todos de Santa Marta que lo atienden a él y les pidió que traigan a 3 personas esos sin techo que Sí. viven en la calle y con ellos compartió el desayuno, ¿no? Sí, sí, no, realmente sigue siendo el mismo. Creo que Claro, a ustedes no lo sorprende a quienes no lo conocíamos en profundidad. es que era muy difícil de conocerlo, porque eso tiene las mismas convicciones, pero este grado de comunicación que tiene ahora no lo tenía. Yo creo que una de las cosas que le señalaba cuando hablamos es que había un cambio en él. Sí. Ahí se puede experimentar. Bueno, el Espíritu Santo Exacto. llega, ¿no? Yo creo que ahí yo le dije, realmente el Espíritu Santo lo ha cambiado, porque el poder de comunicación que la gente ve en él
a lo que los conocemos de antes no nos resulta extraño, ¿no? Porque, y realmente en esto tenemos que ver la mano de Dios, como le ha dado al Papa que tiene estas convicciones y estos ideales que son los mismos de siempre. En eso no es un vendedor de ilusiones, sino que es la misma persona de siempre. Pero un poder comunicativo que le llega a todo el mundo, ¿no? Qué interesante, la revista Times, cuando le eligió el personaje del año, dijo: cambió la percepción que había de la Iglesia y además cambió la orientación de la Iglesia, ¿no? Sí. A ver, tiene una fuerza revolucionaria enorme el reconocimiento que hay sobre Francisco, ¿no? Sí, sí. Yo creo que igual este cambio espiritual que le está dando es lo más importante. Y creo que los cambios se tienen que dar de abajo hacia arriba. Entonces, él seguramente tendrá su trabajo en el Vaticano y tendrá que ir dando lineamientos que van a servir muchísimo para el trabajo de la Iglesia, pero hay que trabajar desde las bases para poder hacer este cambio que él quiere en la Iglesia. Bien. Padre, para terminar, un último esfuerzo en esto, que tiene una agenda completa en Tucumán. Usted habló de la integración social. Sí. ¿Cuál es el mensaje a los que tienen una mirada de la gente que vive en las villas? Tiene una mirada despectiva, excluyente. ¿Cómo se logra esa integración, ese diálogo? Sí. Y yo creo que hay que conocer. Yo creo que muchas veces, hoy hablaba con alguno, en Capital Federal nos pasaba que íbamos a algún barrio y la gente cuando hablaba de las villas, hablaba en forma peyorativa, Sí. así como discriminativa. Y de pronto, después te elogiaba al albañil que le había hecho la casa y que era un paraguayo que vivía en la villa, o la señora que cuidaba a sus hijos, que le tenía una confianza ciega, que vivía en la villa, pero que nunca se lo había animado a decirlo porque si no, nunca lo hubiese aceptado. Entonces, cuando se dan cuenta de que están todo el día hablando y compartiendo la vida con villeros, ¿y qué pasa también aquí? Ahí se van rompiendo este tipo de fractura social. Claro, porque la integración está en la vida, después hay preconceptos, estos prejuicios que van tomando y van haciendo más largas las distancias. Entonces, nosotros en el documento que hicimos hablamos de integración urbana y hablamos de acercamiento, ¿no? O sea, es imposible pensar que la villa no tiene que mostrarnos nada, solamente cosas negativas. Todo lo contrario, la villa tiene muchos aspectos positivos que tienen que ser conocidos por el resto de los barrios. Como así la villa puede conocer los aspectos positivos de otros barrios. Esto fue un poco el trabajo que hicimos. Creo que en algún aspecto en Buenos Aires ayudó, los prejuicios seguramente siguen, pero mucha gente hoy día en Buenos Aires conoce más al villero, conoce sus cualidades, sus capacidades, y bueno, eso ha acercado bastante. Bueno, y el trabajo de ustedes los resignifica a ellos y, a ver, rompe con estos preconceptos. Yo en una oportunidad leí un término que me parece que sintetiza muy bien esto. Dice que tenemos una mirada epidemiológica de algunos seres humanos. Sí, qué verdad. cosa que es terrible. Padre Pepe, muchas gracias. Bueno, gracias a Fue ustedes. muy amable por prestarse a este diálogo. No, gracias.